Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a mostrar cómo hacer patrones o moldes para los remiendos o las reparaciones que hacemos en los calzados. Así que este video va a ser muy interesante y te invito a que te quedes, que lo vamos a compartir juntos. Bienvenidos. Muy bien, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal, activar también las notificaciones si quieren, la campanita para recibir toda la información del material que vamos subiendo. Esto es reparación de calzados y otros artículos relacionados. Hoy vamos a mostrar algunas cosas que vamos aprendiendo en nuestro oficio, en nuestro taller, en la reparación de todos los días. Por ejemplo, en este caso tuvimos que hacer esta puntera con alguna forma especial allí, que así venía la original. Entonces para eso hemos necesitado moldes o patrones que después tuvimos que imprimir en el cuero o el material que utilizamos. Entonces se nos fueron ocurriendo algunas ideas. Yo estoy seguro que muchos que nos están mirando también tienen sus ideas, tienen sus formas. Pueden también colaborar en los comentarios diciendo algunas ideas o algunas cosas que van utilizando. Yo les voy a mostrar una forma que utilicé muy económica en este tiempo y me ha servido mucho en varias reparaciones. Muy bien, el trabajo de reparar partes específicas en los calzados, por ejemplo en esta zapatilla, este cuero está arruinado, entonces tenemos que reemplazarlo. Ese trabajo ya lo hemos hecho, lo pueden haber visto. Es simplemente levantar las costuras y colocar un remiendo nuevo encima, por supuesto un poquito más largo para poder coserlo. Pero ¿cómo imprimir esto en el material que después le vamos a poner? Entonces se nos fueron ocurriendo algunas ideas. Por supuesto que pueden hacer comentarios, pueden también agregar otras ideas que puedan tener y colaborar, digamos, también de esta manera. A nosotros se nos ocurrió algo que lo estamos utilizando mucho en este tiempo. Y por ejemplo, para explicarles lo que vamos a utilizar, les muestro. Si por ejemplo lo hiciéramos con nylon, que es blando y es transparente, podríamos marcar perfectamente. Estiramos y vemos perfectamente la forma que tenemos que copiar. O un papel de calcar, papel fino, también lo podemos hacer. Pero después tenemos el problema de que al llevarlo al material es muy blando, entonces en los bordes se nos mueve, se nos corre. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Y aquí viene un poquito la idea de este video. Es hacer un molde un poco más rígido. Y para eso nada mejor que un envase descartable. Hace poquito hicimos un corto sobre el tema, pero vamos a hacer un poquito la explicación hoy de cómo hacerlo. Muy bien, para esto vamos a utilizar una botella descartable común, que es plástico liso. Tenemos que buscar que tenga una parte lisa, que es la que vamos a utilizar. Y entonces le sacamos esta parte lisa para utilizar y hacer nuestro molde. Muy bien, esta es la parte que nos va a servir, que es como un acetato. Si tienen acetato es mucho mejor, pero estamos tratando de hacer reciclaje y también utilizamos entonces lo que tenemos a mano. Esto es muy económico, prácticamente gratis, y nos va a servir mucho. Luego colocamos el calzado, vamos a achicarlo un poquito a la medida que vamos a utilizar. Las botellas las encontramos por todos lados, entonces podemos reutilizarlas de esta manera. Vamos a utilizar, esto sí es importante, un marcador permanente. Aquí lo conocemos como indeleble, pero son marcadores permanentes que marcan en todo tipo de superficie. Y con eso vamos a entonces marcar nuestro molde o nuestro patrón. Tenemos que marcarlo siempre, recuerden, para hacer este tipo de remiendos, un poquito más grande, dándole medio centímetro o un poquito más.
para después cortarlo justo a la medida. Y le podemos dar perfectamente la forma que queremos. Como pueden ver, un poquito más grande. Le podemos dar la forma que queremos, sean remiendos grandes o chicos. Y va a mantener rigidez, va a mantener dureza para después poder pasarlo al material que le vamos a poner. Muy bien, ahora lo cortamos simplemente. Fíjense de qué manera fácil podemos utilizar todos estos materiales, que los podemos con esto también ayudar a darle más uso y también colaborar con la ecología, el cuidado del medio ambiente. Muy bien, tenemos entonces nuestro molde. Esa sería la forma, vemos que esté bien. Esto pueden utilizarlo para cualquier remiendo, pequeño, grande, lo que quieran. Y ahora esto es lo que vamos a trasladar al material definitivo. En este caso yo no voy a hacer la otra parte del trabajo porque eso no es lo que quiero mostrar en el video. Solamente les quiero mostrar la forma, la técnica. Y después lo pueden poner sobre el material que ustedes quieran. Por ejemplo, tela. Tenemos tela de diferentes colores. Tenemos cueros. Lo que sí les recomiendo que cuando pasen este molde al material definitivo, utilicen el lado inverso, el otro lado, el lado opuesto, para que no les raye por más que quede abajo de la costura, digamos el remiendo. Supónganse que esto va aquí y nos va a quedar debajo de la costura. Lo mismo yo les recomiendo marcarlo del otro lado, al lado que vamos a utilizar, para que no moleste y no quede ningún rastro de ninguna marca. Y por ejemplo, en los casos oscuros podemos utilizar también un corrector, estos lápices correctores que se usan para el colegio, los chicos. Estos correctores son excelentes para poder hacer nuestra marca sobre el material que quiera. En los colores claros es más fácil, utilizamos el mismo marcador que teníamos antes, una lapicera, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, esta es un poco la idea de cómo lograr patrones o moldes y ponerlos sobre diferentes materiales para luego hacer nuestros arreglos. Estos arreglos que están aquí, por ejemplo, este está hecho de esa manera, sobre cuero negro. Este segundo también está hecho de la misma manera. Por aquí tengo el patrón que utilicé para este, que es este que está por aquí. Y bueno, y este es el que corresponde a este blanco, que por supuesto lo vamos a hacer sobre cuero blanco. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les sirvan estas ideas. Si hay más ideas o hay otras formas de hacerlo, también lo pueden poner en los comentarios. Y les agradezco su participación y también por seguir todas nuestras ideas. Nos vemos en la próxima.